Conocemos, conectamos y transformamos. Somos lo que amamos y lo que nos emociona. Existimos por la pasión, porque creemos en el poder de la moda y en el potencial que tiene su industria para transformarla. Sabemos que conocer conecta y conectar transforma. Conocemos el sistema moda y es lo que nos hace vibrar. Somos testigos de la evolución de las marcas. Confiamos en el poder de la transformación. Tenemos una identidad que se refleja en nuestros nuevos talentos. Hacemos parte de una historia que nunca dejará de escribirse. Conectamos conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. Somos Inexmoda. Conocemos, conectamos y transformamos. Somos lo que amamos y lo que nos emociona. Existimos por la pasión, porque creemos en el poder de la moda y en el potencial que tiene su industria para transformarla. Sabemos que conocer conecta y conectar transforma. Conocemos el sistema moda y es lo que nos hace vibrar. Somos testigos de la evolución de las marcas. Confiamos en el poder de la transformación. Tenemos una identidad que se refleja en nuestros nuevos talentos. Hacemos parte de una historia que nunca dejará de escribirse. Conectamos conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. Somos Inexmoda. Conocemos.
Hola, buenos días, bienvenidos a todos los que nos acompañan esta mañana de conocimiento. Qué rico tenerlos por acá en estos espacios que, aunque sean virtuales, nos permiten conectarnos y actualizarnos en diferentes temáticas. Mi nombre es Manuela Gómez y hago parte del equipo de mercadeo de Inex Moda y les doy la bienvenida al ciclo de webinars sobre el panorama actual que vamos a tener esta semana. Hoy iniciamos con sectorial, ya en un momento le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Escobar, gerente estratégico de sectorial.co. Mañana vamos a estar con Juan Diego Becerra de Radar y el jueves finalizaremos el ciclo de webinars con Juan Fernando Loaiza y Maite Cantero, especialistas en moda y economía del Laboratorio de Conocimiento de Inex Moda. Así que muy bienvenidos, los invito a que estén muy atentos a toda la información. Este es un espacio para actualizarnos y en este ciclo de webinars puntualmente vamos a estar hablando sobre cómo cerraremos el 2021 y qué podemos esperar para el 2022 desde tres miradas importantes: sectorial, radar e Inex Moda, para que ustedes tengan un panorama integral sobre el análisis que vienen haciendo digamos, desde estos tres frentes para lo que va a suceder en el corto y mediano plazo. Antes de iniciar, quiero contarles un par de buenas noticias que seguramente ustedes ya han escuchado, nos han acompañado en estos espacios de socialización, pero no quiero dejar pasar pues el momento para recordarles dos cosas. La primera es que regresa Colombia Tex de las Américas 2022, del 25 al 27 de enero. Vamos a tener Colombia Tex de manera presencial, apalancado también del formato digital para el tema de negocios, conocimiento y otros espacios. Aquí no me voy a detener, simplemente quiero recordarles que la feria la vamos a vivir desde los tres ejes principales: negocios, tendencias y conocimiento, donde ustedes van a poder participar, ya sea como expositores en la muestra comercial física, en la plataforma virtual de negocios, y también van a poder disfrutar de todo el eje de tendencias, donde vamos a hacer un énfasis principal en sostenibilidad y en todo lo que tiene que ver con tecnología. Así que si ustedes quieren participar como expositores, tenemos este espacio de negocios y tendencias para que ustedes presenten estas propuestas a los compradores y a las diferentes audiencias que nos visitan en la feria. Y por último, vamos a tener pues el eje de conocimiento, no menos importante, de hecho es un eje supremamente importante para mantenernos actualizados y para capacitarnos. Les recuerdo que allí tenemos el pabellón del conocimiento, que es el formato gratuito, y tenemos las masterclass, talleres y asesorías que sí requieren un pago por el cupo, y es todo este contenido especializado en diferentes temáticas que impactan el negocio de la moda. Así que los invito a que estén muy conectados con nosotros para que estén enterados de las novedades que tendremos en Colombia Tex. Ya tenemos muchas empresas confirmadas. Por acá nos preguntan que cómo postularnos para expositores. Les vamos a dejar en un momentico una breve encuesta para que las personas que quieran participar como expositores o como compradores nos den ahí en la encuesta, seleccionen esa opción y ya nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Alejandra, gracias por tu pregunta. Bueno, y la segunda noticia tiene que ver con un programa muy interesante para las empresas del sistema moda. Le voy a dar paso a Carolina Hincapié, quien en 2 minuticos nos va a recordar este tema para que no se pierdan esta convocatoria, quienes de pronto no hayan tenido la oportunidad de ver esta información. Así que, Caro, 2 minuticos para que le cuentes a las personas. Tenemos ya muchas personas conectadas. Manu, mil gracias. Soy Carolina Hincapié, yo hago parte del equipo de Inex Moda y soy la directora del programa Alianzas para la Reactivación del Sistema Moda. Este es un programa muy bonito que proviene de recursos del Fondo de Desarrollo Económico de Abu Dhabi, en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, liderado por Colombia Productiva, y nosotros como Inex Moda somos quienes estamos ejecutándolo. Este programa, ¿a quién está dirigido? Y seguramente esta información ustedes, algunos ya la tendrán, y espero que aquí nos estén acompañando estos dos tipos de público que estamos invitando a este programa. Este programa está especializado tanto para las empresas MIPYMES del sistema moda, quienes todas, maquila, paquete completo, marca, toda la cadena de insumos, todos los proveedores de servicios textiles, y para esas anclas
compradoras que necesitan fortalecer su red de proveeduría. Entonces, es un programa muy completo porque así como vamos a apoyar a esas MIPYMES en esos procesos de transformación, de llevar sus modelos de negocio a otro nivel, esas anclas compradoras nos van a ayudar a que este sistema moda se siga jalonando y que puedan fortalecer esa red de proveeduría, tanto como la que tienen actualmente, y sus proveedores pueden ingresar al programa, así como tener nuevos proveedores. Entonces, Manu, esa es la nueva noticia. La buena noticia de Alianzas para la Reactivación. Espero que esta información pues les llegue, y para que quienes quieran más información, en la encuesta que les va a estar llegando, pueden poner ahí sus datos para enviarles, y también les vamos a dejar por el chat la información para que se registren, y por si necesitan o tienen alguna duda, el número de WhatsApp, que es muy importante, que esta convocatoria va a estar abierta hasta este jueves 30 de septiembre, y vamos a empezar con unos eventos que se llaman jornadas de emparejamiento, donde vamos a tener también, Manu, un eje de conocimiento, y ese conocimiento va a ser muy valioso porque vamos a tener esas anclas compradoras grandes que nos van a contar sus requisitos, vamos a tener expertos de nuestro sector pues que nos van a estar dando información sobre temas de finanzas, sobre temas de productividad, sobre temas de diseño, bueno, diferentes temas que obviamente pues son muy importantes para toda la cadena. Aquí Manu pues nos está presentando en pantalla un poquito pues ya lo que les acabo de contar, quiénes son los que participan, las MIPYMES y las anclas compradoras que van a estar pasando pues como por todo este proceso de transformación empresarial. Muy importante contarles esto de los eventos de emparejamiento, que son los que comienzan este 30 de septiembre, el jueves 30 de septiembre, de manera virtual. Entonces todo el mundo se puede conectar a la hora que quiera. Ya sabemos que la virtualidad es algo que nos ayuda en esos día a días que tenemos tantas cositas, y aquí les dejamos entonces la información, y como les decía, les vamos a dejar en el chat y pues también en la encuesta que les van a llegar, Manu, para el que quiera más información, les vamos a enviar. Entonces, bienvenidos, tantos anclas, compradores como MIPYMES, los espero en el programa. Buenísimo, Caro. Muchas gracias por recordarle a los empresarios esta gran oportunidad. Y ahora sí, le voy a dar paso a Alejandro Escobar de Sectorial. Por acá les estamos dejando entonces la breve encuesta para quienes quieran conocer más sobre Colombia Tech de las Américas y sobre Alianzas para la Reactivación, para que nos cuenten. Y bueno, Alejo, bienvenido. Qué rico tenerte por acá nuevamente para actualizarnos. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos, todo el equipo de Nexmoda. Mil gracias por la invitación nuevamente, a todas las personas que nos ven. Un saludo especial. No me indicas entonces si voy compartiendo mi pantalla y le damos inicio. Claro, empecemos de una vez. Les recuerdo que tienen el chat para hacer sus preguntas, y también en la barra inferior tienen la opción de preguntas y respuestas para el chat interno. Pueden ir haciendo las preguntas y al final abrimos el espacio para resolver las inquietudes entonces con Alejandro. Perfecto. De nuevo, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo especial. Miren, un poco en este espacio, en este ciclo de webinars, donde vamos a estar acompañados de una visión bastante interesante del forecast que presenta Radar, que va a estar mañana Juan Diego y Maite y Juan Fernando desde Inexmoda en todos los temas específicos del sistema moda. Pues vale la pena un poco darle una mirada a qué nos está ocurriendo económicamente en este 2021, sobre todo para fijar las bases que van a ser los desafíos, los retos que tendremos tanto como país o como empresa de cara al 2022. Quiero entonces compartirles un poco esos elementos. Vamos a abordar aspectos que tienen que ver con la parte política económica, aspectos directamente en nuestras organizaciones, elementos que están mostrándonos dinámica en nuestro sistema de moda, y una variable muy clave que es toda la disrupción o adopción tecnológica, y elementos que debemos tener como preparación al interior de nuestras organizaciones y en los diferentes roles que tenemos cada uno al interior de las compañías. Un punto, digamos, de partida, como para hacer este análisis un poco introductorio, es tener en cuenta qué le está pasando a nuestra economía en los últimos 12, 18 meses. Aquí vemos en esta gráfica la relación de dos variables líderes. La línea que ustedes ven en este color gris es cómo crecía nuestra economía colombiana por acá hasta el 2020, qué le pasó en el 2020 en específico y qué nos está mostrando este 2021. Y el área que ustedes ven en el color amarillo es lo que nos ha mostrado históricamente en este recuento desde enero del 2019 hasta este primer semestre del 2021, qué ha pasado con la parte de empleabilidad. Resulta que estas dos variables terminan siendo bastante claves porque cuando analizamos la economía colombiana, nuestra economía tiene una alta participación, una alta dependencia
de lo que consumimos, de nuestro comercio, del comportamiento de los compradores. Entonces, si tenemos un alto nivel de empleo, pues tenemos una mayor disposición, una mayor capacidad de compra. Si ese empleo cae o se incrementan los niveles de desempleo, pues las capacidades de compra se van a restringir y de ahí se da la afectación en el frente del consumo. Cuando le damos un poco una mirada histórica a nuestro país y sin tener en cuenta los efectos que vimos en el 2020, entonces mirábamos por acá ese 2019, el 2018, ¿qué nos está ocurriendo? Nosotros relacionamos un poco como este paso de tortuga y es que Colombia venía creciendo bien, pero a un paso lento. Nuestro análisis nos mostraba que Colombia tenía un potencial para crecer a una tasa mucho mayor, teniendo en cuenta que la crisis de COVID no ha sido la única que ha sufrido el país. Si uno mira históricamente, la más reciente tal vez fue en 2017, cuando se incrementó en 3 puntos el IVA, que pasamos del 16 al 19%. Eso nos generó una afectación económica directamente en el comercio y pese a que sufrimos esa situación, nuestra economía creció en aquel momento a una tasa del 1,7%. Luego nos veníamos recomponiendo de ese impacto. En un 2018 crecimos a un 2,8%, en el 2019 crecimos a un 3,3%, que si uno mira el potencial de nuestro país nos daba para crecer a tasas entre un 4 y un 6%. Haber crecido a una tasa del 3,3%, si bien no es la tasa potencial que mencionaba, si uno lo comparaba con los otros países alrededor del mundo, Colombia está ubicado en la posición número 12 como el país con mejor tasa de crecimiento. Y eso acompañado con un desempleo que estuviera por debajo del 10, del 11%, pues ayudaba a sembrar unas bases para una sostenibilidad económica. Ya luego ocurre el 2020, la historia la conocemos, no me voy a detener mucho en ese frente, pero este 2020 lo que deja como precedente es en el mundo, pues la mayor crisis histórica después de la Segunda Guerra Mundial. Se aíslan todos los factores productivos, se aíslan todos los factores de consumo, se nos dispara el nivel de desempleo, que en algunos momentos llegamos a una tasa superior al 21%, y una vez hemos superado ese momento tan crítico del 2020, relacionamos aquí con esta figura del cohete qué le está pasando a nuestra economía y qué estamos empezando a sentir. Es que nuestra dinámica económica como país se está acelerando a tasas mucho mayores a las que estábamos previendo. Entonces está dando ese nivel de aceleración y eso tiene unas grandes ventajas desde el punto de vista económico en los sectores, en las diferentes dinámicas de las actividades, pero también hay unos retos, unos desafíos y unas amenazas que son las que quiero que compartamos y analicemos para tener muy en cuenta las bases de nuestra organización, ahora hacia el mediano plazo. Una profundidad adicional o complementaria a lo que veíamos anteriormente es que si le damos una mirada más desde el punto de vista de la confianza, nosotros al interior de sectorial desarrollamos un indicador que se llama el índice de confianza sectorial. Es un indicador que básicamente se lee como un puntaje, que va desde 0 hasta 100 puntos. 100 puntos quiere decir que existe plena confianza en los sectores en que van a tener un comportamiento favorable en el mediano plazo, y 0 puntos lo que dice es que los sectores tienen una total desconfianza que en el mediano plazo les va a ir de una forma negativa en su dinámica. Cuando hablamos de sectores, aquí estamos teniendo todos, o sea, todos los diferentes sectores que componen nuestra economía. Entonces, de nuevo, si le damos un recuento y miramos en el 2020, este indicador cayó en abril y en mayo al orden de unos 30 y 40 puntos. Eso quiere decir que más o menos el 70% de los sectores veían que a futuro les iba a ir muy mal, no tenían claro cuál iba a ser ese panorama futuro, y apenas un 30% veían que a futuro las cosas o se iban a mantener de una manera favorable o incluso iban a tener mejores retos. Vamos que este fue el punto de la mayor incertidumbre para empresarios, para sectores, de qué iba a pasar en ese comportamiento futuro, porque ni siquiera en ese momento estaba muy claro si la tecnología iba a acelerar, iba a tener mejores dinámicas de comportamiento o qué era lo que iba a ocurrir. Miren lo que pasó luego de más hacia el segundo semestre del 2020. Empezó ese índice de confianza a incrementar, llegando a un punto más alto en diciembre del 2020. Y aquí lo que vimos fue un fenómeno de un acomodo o una adaptación por parte de los sectores a lo que se ha denominado la economía del bajo contacto. Y es cómo los sectores empiezan y las empresas empiezan a funcionar con bajo contacto, teniendo en cuenta que aquí ni siquiera había presencia de vacunas, salvo algunas excepciones en algunos países europeos que empezaba algo de irrigación, pero en nuestro país no teníamos aquí acceso a vacunas. Y pese a que no había acceso a vacunas, ya los sectores empezaban a mostrar una recomposición y una dinámica mucho mejor de lo que se estaba previendo.
Empezamos este año, empezamos un poco con unas amenazas y fue esta presencia de nuevas cepas, y esas nuevas cepas de la enfermedad obligaron a algunos aislamientos tanto en el país como en algunas regiones alrededor del mundo. Entonces empezaba a sembrarse otra vez la incertidumbre y particularmente en nuestro país entró en una coyuntura alta, teniendo en cuenta el efecto de la protesta social vivida más que todo en el mes de mayo. Posterior a esa protesta social, la intervención militar, el reacomodo nuevamente, estamos viviendo los puntajes más altos en niveles de recuperación y en niveles de confianza. Es decir, la gran mayoría de sectores vean que a futuro su dinámica va a ser mucho mejor de lo que se estaba presentando históricamente. ¿Eso entonces a qué lleva? Si uno ya vamos y hacemos un análisis de todos los diferentes sectores de nuestra economía, esta gráfica que vemos en pantalla es una matriz de dinámica sectorial. El eje Y nos muestra cuál es la tasa de crecimiento que están teniendo los diferentes sectores. Estos son datos al primer semestre del 2021. Y en el eje X nos muestra cuál es el peso que están teniendo esos sectores en la economía colombiana. ¿Qué ocurre? Cuando miramos un 2020, la gran mayoría de sectores se ubicaban en esta posición, una posición de contracción, una posición de recesión, teniendo en cuenta que el año pasado pues nuestra economía cayó a una tasa del 6,8% y eso lo explica es que la gran mayoría de sectores estuvieron cayendo. Si miramos el comportamiento de este año, la gran mayoría de sectores empiezan a ubicarse en una posición de estabilidad o hacia arriba, bien sea un crecimiento entre tasas del 5 y el 10%, tasas de crecimiento del 10%, incluso en algunos sectores tasas que superan niveles del 50%. ¿Dónde ubicamos a nuestro sistema moda? En la parte de la comercialización, por la dinámica que está teniendo el consumidor. El consumidor a este comportamiento de junio estamos hablando de tasas de crecimiento del orden del 15%. Y cuando vamos directamente a los frentes ya más industriales, en textil y confecciones, en calzado y marroquinería, estamos hablando de unas tasas de crecimiento del orden que van entre un 40 y un 50%. Entonces uno dice, hombre, claro, hay un crecimiento económico marcado porque venimos de una situación de un 2020 donde la base fue menor. Claro, la economía cae un 6,8%, entonces cualquier dinámica de crecimiento este año, pues lo que va a hacer es un efecto rebote. Eso es verdad, eso es cierto y en gran parte explica estas tasas de crecimiento de aceleración económica, pero miremos qué está pasando si comparáramos lo que le está pasando a los sectores en este 2021 con un 2019. Es decir, si nos olvidáramos del 2020, el año del cisne negro, entonces sacamos el 2020 del análisis y comparáramos un 2021 con un 2019. Esa comparación 2021-2019 son los puntos azules que ustedes ven acá en los diferentes sectores de la economía colombiana. ¿Dónde está nuestro sistema moda? Aquí en calzado, marroquinería, textil y confecciones y en la parte de comercio. Calzado, marroquinería todavía con unos retos de tener una recuperación plena. Este 2021 viene creciendo, todavía no se ha recuperado a los niveles de un 2019, pero cuando miramos una industria de textil y confecciones ya superó las tasas del 2019 y cuando miramos el comportamiento del consumidor en las diferentes compras comerciales que hace, tanto en el sistema moda como en las diferentes actividades, su comportamiento está siendo superior al 2019. Eso lo que ha llevado es a que se estime económicamente que Colombia a nivel de PIB, a nivel de su variable macro líder, los resultados de este 2021 van a ser similares o incluso van a ser posiblemente algo superior a lo que era el 2019, cuando en su momento, cuando estábamos en el 2020, se preveía que las dinámicas económicas de nuestro país iban a volver más a ser parecidos al 2019, más hacia un 2022 y hacia un 2023. Todo esto terminan siendo noticias favorables desde el punto de vista económico de la dinámica que nos están mostrando los sectores y lo que ha llevado es al ajuste de proyecciones por parte de diferentes actores, la proyección que han fijado de crecimiento tanto para un 2021 como para un 2022. Ustedes lo ven aquí en esta gráfica en la parte izquierda. Aquí relacionamos diferentes centros de pensamiento, cuáles son sus estimaciones de proyección. Digamos que los puntos que más nos llamaban la atención es que cuando empezó este 2021, las proyecciones económicas de nuestro país se fijaban más o menos en niveles del 4%. La gran mayoría de centros de pensamiento decían que Colombia en este 2021 iba a crecer a una tasa del 4%. Cuando empezamos a ver los resultados del primer trimestre del 2021, nuestra economía creció al 1,1%. Uno dice, eso es un crecimiento bajito del primer trimestre,
Pero si lo comparáramos con el primer trimestre del 2020, en el primer trimestre del 2020 la economía creció el 0.7%. ¿Por qué es importante esa comparación? Primer trimestre del 2021 tenemos full pandemia. Primer trimestre del 2020 no teníamos pandemia ni en enero ni en febrero y la economía apenas creció en ese momento al 0.7%. Y este año, en ese primer trimestre, con pandemia en los 3 meses, crecimos al 1.1%. Entonces, directamente empezamos a evidenciar los elementos que analizamos anteriormente de esa tasa de aceleración. La prueba finalmente fue ver los resultados de un junio con esa alta dinámica de crecimiento que reseñamos anteriormente. Entonces, directamente, ¿qué ocurrió? Los diferentes centros de pensamiento ajustan su proyección y la gran mayoría empiezan a afirmar que este 2021 los resultados económicos de nuestro país van a ser semejantes e incluso superiores a un 2019. De nuevo, hasta aquí reseñar o dar un mensaje, esto que nos está mostrando buenos resultados desde el punto de vista de la dinámica económica que están mostrando los diferentes sectores. En otras palabras, si asociamos esa dinámica económica con nuestra empresa, es ventas. O sea, los resultados comerciales a nivel de ventas están mostrando buenos indicadores. Sin embargo, empezamos a advertir algunos desafíos que debemos poner sobre el mapa de riesgos de nuestra organización para poder enfrentar lo que se nos viene en el 2020 y en el 2022 y lo que posiblemente vamos a ver en los próximos años. Es como esta dinámica económica, esta dinámica comercial la vamos a aprovechar sobre todo para hacer sostenible nuestra organización con los retos que se están presentando. Quiero reseñarles entonces algunos de esos desafíos que estamos viendo. Un desafío se sigue manteniendo en el tema de la enfermedad y es que este tema de la enfermedad de COVID, básicamente lo que se estimaba es que el mundo iba a volver a estar en una plena normalidad cuando las personas estuvieran inmunizadas en las diferentes poblaciones o los diferentes países tuvieran una inmunización de su población en más de un 70%. Aquí hay unos datos de diferentes países de cuántos días faltarían para llegar a ese nivel del 70%. En Colombia le faltarían 225 días, haciendo una estimación de comienzos de septiembre, faltarían 225 días para llegar al 70%. Pero ¿qué ocurrió sobre todo este año? La presencia de esas diferentes variantes. Básicamente la Organización Mundial de la Salud empezó a clasificar esas variantes de la enfermedad en 3 tipos de categorías. Variantes a monitorear, variantes de interés y variantes de preocupación. Variantes de preocupación eran aquellas que catalogaba que su nivel de contagio era superior a la variante original de COVID. Y ahí entró esta variante Delta que ha sido pues tan reseñada y los datos que mostraban que la variante original de COVID, su nivel de contagio era más o menos de 2,5 y la variante Delta, su nivel de contagio era de 4,5. Entonces inmediatamente una alerta en el mundo y por eso vimos algunos nuevos procesos de aislamiento en diferentes regiones, cierres de frontera en diferentes países y eso acompañado de un proceso logístico complejo de vacunas, algunos grupos antivacunas, se empezó a decir, venga, no vamos a lograr una inmunidad de rebaño al 70%, posiblemente lo vamos a lograr a niveles del 80% o a niveles del 90%. ¿Qué ocurre? Si pensáramos en una inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño en 90%, a Colombia, a nuestro país, le faltarían 356 días. ¿Eso qué va a implicar? Nosotros estimamos que las posibilidades de nuevos aislamientos son bastante bajas, pero sí lo que va a implicar es que algunos sectores no terminan reacomodándose plenamente. Y un ejemplo puede estar asociado al frente del turismo. Muy probable que el turismo de negocios ya nunca vaya a volver a los niveles que teníamos anteriormente. El turismo de recreación está llegando muy fuertemente, pero puede que la llegada masiva de extranjeros a nuestro país, que era una de las grandes tendencias históricas que tenía nuestra nación, ya no se genere en los mismos niveles, por lo menos hasta que se pase este nivel de inmunidad. Entonces, este reto o este desafío que se mantiene en el tema de sanidad, pues nos pone el reto de la plena actividad de todos los sectores. La gran mayoría, como los veíamos en los índices de confianza, están activados, vienen en una dinámica importante, pero esto nos sigue poniendo presente de que algunos puede que no se reactiven a plenitud. Un segundo desafío que lo vemos mucho más claramente en lo que viene pasando en los últimos meses, en las diferentes campañas a nivel electoral, teniendo en cuenta que el 2022 es periodo presidencial, nos pone un desafío de qué le va a pasar a Colombia en materia política, en materia económica, teniendo en cuenta cuál posiblemente va a ser nuestro nuevo líder o nuestra nueva líder
a nivel de presidente. Estos datos que vemos en pantalla fue la última encuesta que presentó Inbamer en agosto del 2021, como una muestra de más o menos unas 1.011 personas en diferentes regiones del país, consultando sobre cuál iba a ser la intención de voto. Aquí relacionada a Inbamer candidatos que en su momento ya habían anunciado que iban a apostarle por una presidencia y algunos que posiblemente todavía no habían anunciado, pero que posiblemente se iban a lanzar. ¿Qué nos está mostrando esto? Es que si lo vemos como un antecedente histórico, tengamos en cuenta que nuestro país ha tenido tal vez la misma línea de direccionamiento político desde el 2002. Cuando vemos estos diferentes candidatos, esa línea política va a empezar a mostrar algunos virajes, algunos cambios. En algún candidato nos mostrará un viraje mucho más radical, en otros no serán unos virajes tan completos, y eso pasa, digamos, con un candidato como Gustavo Petro. En el caso de un viraje completo, un viraje radical. ¿Nosotros qué estimamos? Nosotros no creemos que de por sí un viraje político sea algo negativo. Lo que ocurre o lo que pone como desafío a las empresas, a las organizaciones, es cómo se van reacomodando los sectores a un nuevo entorno político y cómo recibe ese nuevo mandato, ese nuevo direccionamiento, dependiente del candidato que sea, cómo recibe ese nuevo direccionamiento los mercados internacionales, teniendo en cuenta que tenemos un antecedente de haber perdido el grado de inversión, que necesitamos una llegada un poco más masiva de recursos extranjeros para tratar de estabilizar parte de nuestras finanzas con la volatilidad que está mostrando nuestra tasa de cambio. Ese entonces es un segundo desafío. ¿Cuál va a ser el norte político que tome nuestro país en 2022? Y todas estas personas pues van a tener un marcado reto en el direccionamiento de nuestro país, teniendo en cuenta que el recurso fiscal está siendo escaso, teniendo en cuenta incluso los elementos de reforma tributaria. En ese me quiero referir como a un tercer desafío, y es: nuestro país está teniendo una posición débil en sus finanzas públicas, y eso está traducido en el déficit fiscal debido a los efectos que vimos en la pandemia. La pandemia pues finalmente lo que hizo fue invertir unos mayores niveles de recursos por parte del gobierno que no estaban previstos, y eso pues lo que genera es un hueco en sus finanzas. De ahí la idea de poder generar una reforma tributaria. La idea de esa reforma tributaria pues en abril de 2020 buscaba apuntarle posiblemente a algunos elementos mucho más estructurales. Independiente de esa idea, pues nos generó el impacto social, y ese proyecto fue retirado y se aprobó pues el último proyecto recientemente. ¿Qué ocurre? El proyecto que se aprobó recientemente nos está generando recursos fiscales del orden de 15 billones. El proyecto inicial, el de abril, el que fue retirado por el impacto de protesta social, era de 25 billones. Entonces pasamos de 25 a 15 billones, hay 10 billones de recursos menos que tendrá el país. Y un tema adicional es que cuando analizamos la reforma tributaria actual, recursos tangibles financieros los veremos más o menos hacia el 2023, y tiene que ver con los recursos sobre el impuesto de renta a las empresas, un impuesto que tenían en el orden de un 32, se va a incrementar a un 35%. Esos serán los recursos tangibles, porque los demás recursos son las estimaciones que se hacen desde el gobierno de poder incrementar la parte digital, la parte de tecnología de los elementos de recaudo, y ahí cubrir o más bien atacar fenómenos de evasión, esa es una gran apuesta, y un poco más elementos de formalización. Entonces eso es más estimaciones y apuestas de que se puedan generar, mientras que el recurso más tangible es cuando le incrementan el impuesto de renta a las empresas. Ese, entonces, nos pone ese otro atenuante o desafíos en este mediano plazo, en el 2022, en el 2023. Teniendo en cuenta adicionalmente que cuando le incrementamos el impuesto de renta a las empresas, estamos generándole una menor posición competitiva frente a otros países o frente a otras naciones donde su nivel impositivo sea mucho más flexible. Un ejemplo es que en la actualidad, liderado por grupos del G8 y del G20, se habla que el mundo debería tener una tasa mínima de impuesto corporativo, y esa tasa mínima de impuesto corporativo se está buscando que sea en el mundo del 15%. Eso lo que busca es que no existan lugares o paraísos fiscales, o que esos lugares que tenían beneficios fiscales de tasa cero como mínimo tributen al 15%.
Cuando Colombia está tributando al 35%, se está convirtiendo en uno de los países con mayor tasa de impuesto de renta a las empresas, y ahí pues tenemos unos efectos también como retos en su competitividad y sus retos en poder aprovechar estas tasas de dinámica de crecimiento que veníamos reseñando anteriormente. Otro elemento también como desafío es que pese a que venimos muy bien en crecimiento económico, en las tasas, en las dinámicas del PIB y en el crecimiento en ventas y rotaciones de inventarios, resulta que nuestro país está mostrando unas bases macroeconómicas que son débiles. ¿Cuáles son esas bases macroeconómicas débiles? Aquí reseñamos en esta línea azul lo que es la inflación, o sea, cómo se están ajustando los precios en el mercado. Esos precios en el mercado, al último dato, hacia julio, ya estamos hablando de un ajuste de más o menos del 4,4%, o sea, la inflación en un 4,4%, y eso se nos vuelve un reto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en 2021, el ajuste de los salarios, si miráramos solamente el salario mínimo, fue ajustado en un 3,5%. Entonces, cuando las personas, su salario fue ajustado en el 3,5%, pero el valor de los bienes está creciendo en el 4,4%, empiezan a ver afectada su capacidad de consumo. ¿Y eso qué puede implicar? No tanto en este momento y no tanto en el 2021, porque estamos viviendo el fenómeno de crecimiento y aceleración después del rebote, pero si estos fenómenos inflacionarios se mantienen en este nivel, es muy probable que el ticket de compra y el ticket de consumo por parte de las personas se pueda o se vaya ajustando un poco a la baja, teniendo en cuenta una afectación en su poder adquisitivo. Y el otro elemento es la tasa de cambio, que la vemos aquí en esta área en color amarillo. De por sí que nuestro país tenga una alta tasa de cambio, eso no es un reto, de por sí no es algo malo. El problema es la marcada volatilidad que está mostrando nuestra tasa de cambio. Entonces, si miráramos por allá hacia 2019, entonces estábamos comenzando el año en 3.200, por allá en abril de 2020 estamos en 3.000, casi 4.000 pesos, pero cerramos el año pasado en 3.500, luego volvemos a unos 3.800. Eso pone un reto, un desafío importante para las organizaciones, para las empresas de poder planear su nivel de abastecimiento, las materias primas que importamos, los productos que importamos, entonces cuál termina siendo el momento más clave para poder hacer esa importación, esa llegada de producto, y también los que generan procesos de exportación, cómo aprovechar una tasa de cambio que está siendo alta, eso es favorable, pero cuando se dan estos niveles de correcciones, la planeación de las finanzas de la organización son mucho más retables y mucho más complejas. Es entonces otro de los desafíos. Un punto adicional, otro desafío, un reto para tenerlo presente es qué le está pasando al mundo en materia de proteccionismo. Y es que estamos viendo un fenómeno en las diferentes naciones alrededor del globo que es un fenómeno mucho más proteccionista, un fenómeno mucho más de nacionalismo. Las economías se están volviendo más cerradas, más hostiles, y eso nos genera un fenómeno, un reto, es que nuestras cadenas de exportación e importación, o los volúmenes de exportación e importación, se empiezan a contraer. Esta gráfica que estamos viendo básicamente nos muestra unos datos en lo que es exportaciones e importaciones, y la barra en color gris es la suma de ambos. No, técnicamente no debería ser una suma, porque los términos de las exportaciones son de una manera y las de importaciones son de otra forma, pero básicamente para la ilustración nos sirve este tipo de análisis. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos encontrando? Quitemos 2020 porque fue el año, de nuevo, cisne negro, coyuntural. Pero analicemos una tendencia entonces desde el 2014 hasta el 2019. Miren que el volumen tanto de exportaciones o de importaciones que tiene nuestro país, o que tenía nuestro país, ha venido disminuyendo. Cuando tenemos un menor nivel de importaciones, ¿qué ocurre? Nuestro país no es un alto productor de materias primas. Nosotros necesitamos de materias primas importadas. Entonces, cuando empezamos a ver bloqueos o menores niveles de suministro en ese frente de importación, las empresas empiezan a adquirir esos productos a mayores precios. Y cuando adquieren a mayores precios, por un lado, afectan sus niveles de rentabilidad, sus niveles de utilidad, y por otro lado, tienen que trasladar mayores precios al consumidor y nos generan inflación. Y por otro lado, cuando vemos una afectación de nuestras exportaciones, unos menores niveles que se empiezan a generar en esa dinámica de exportación, nos muestra que entonces empezamos a competir con los mismos mercados. Y cuando empezamos a competir con los mismos mercados, pues empezamos a tener un fenómeno de una competencia más por el frente de precio. Se vuelve entonces otro de los desafíos que tenemos que poner sobre este mapa de riesgos para poder planear nuestra organización en estos retos que se están presentando en el mediano plazo.
Y un último elemento como desafío o como reto para que luego nos adentremos a unos últimos elementos para tener sobre este mapa de riesgos, sobre estas proyecciones, un último reto tiene que ver con la ciberseguridad. Yo creo que tal vez hace, no sé, hace unos 5 años, en nuestras organizaciones no teníamos tan claro las dinámicas de ciberseguridad. Tal vez teníamos un antivirus, una persona de tecnología outsourcing o al interior de nuestra organización que nos acompañaba a que nuestros equipos estuvieran funcionando de una manera adecuada. Resulta que el cibercrimen o la ciberseguridad se está convirtiendo, en palabras del Fondo Monetario, como la mayor amenaza mundial para la humanidad después de los impactos o las amenazas ambientales. Y es que, por ejemplo, el año pasado, en pleno momento de COVID, donde empezamos a llevar a nuestros equipos de trabajo que estén al interior de sus casas, entonces muy posiblemente los protocolos de seguridad tecnológica no son los mismos estando al interior de la organización que al interior de sus casas. Se da esta proliferación del teletrabajo, se empieza a dar vulnerabilidad de los sistemas de información de las organizaciones. Y recordemos que estamos en un mundo donde ya nuestra empresa, su mayor valor no termina siendo nuestro producto, nuestro servicio, nuestros clientes, sino los datos que se derivan de ellos. Y cuando empezamos a tener vulnerabilidad en el frente tecnológico, pues esos datos empiezan a estar a disposición de estos criminales en el mundo de la ciberseguridad. Se estima que los ataques malware y ransomware, que son como los principales virus que se están generando en el mundo, vienen creciendo a unas tasas entre el 350% y el 400%. Y que lo más grave es que fuera de afectar nuestra tecnología, empiezan los fenómenos del secuestro de datos. Entonces nos bloquean nuestros equipos y piden un rescate por la información que nos han hurtado. Esos niveles de impacto se ven que van a ser mucho más crecientes en los próximos años y esa va a ser otra de las variables o desafíos que debemos poner sobre el mapa de nuestras organizaciones y planearlo para este desarrollo. Quiero entrarnos en algunos elementos adicionales en el plano tecnológico. Pues hemos dicho, la variable tecnológica se vuelve un tema clave en el desarrollo de nuestras organizaciones en el mediano plazo y tomó mucha más aceleración con el fenómeno COVID en 2020. Este es un mapa muy interesante y básicamente el Foro Económico Mundial nos viene enseñando al mundo qué es lo que le va a pasar a los sectores de aquí al 2025. Por aquí está nuestro sistema moda ejemplificado en el consumo y también está ejemplificado en el frente industrial. En el eje Y encuentran los diferentes tipos de tecnologías que van a tener el mayor nivel de adopción de aquí al 2025. Se estima que los diferentes sectores, las diferentes empresas alrededor del mundo van a estar adoptando nuevas tecnologías en un orden de un 70% de aquí al 2025. Van a haber unas tecnologías con mayor nivel de apropiación, como estado en el e-commerce, como la información en la nube, como temas de análisis masivos de datos. Hay otros de menor apropiación o que tienen más apropiación en algunos tipos de nichos específicos, como computación cuántica o la realidad virtual aumentada o los temas de biotecnología. Que nos llama bastante la atención es algunas tecnologías que son transversales a todos los sectores, como es el frente del e-commerce, que en nuestro sistema moda se ha vuelto un gran protagonista en los últimos años. A eso me quiero referir con un poco de mayor detalle y es un poco con estas gráficas o estos análisis. Básicamente esta gráfica que ustedes ven en la parte izquierda es el volumen de compras en línea que se hacen en Colombia mirado en datos en billones de pesos. El primer semestre de este 2021, los niveles de compra en línea son del orden de los 18,5 billones. ¿Cuál es el punto aquí clave de análisis? Cuando uno mira por acá en 2017, resulta que nuestra población, la población colombiana, tenía acceso a e-commerce más o menos el 8% de la población. Eso era un dato bajo, porque si uno compara la región está en un 10%. Si uno compara, hace el análisis como más drástico de comparación, que es con países OCDE, el nivel de apropiación de e-commerce en países OCDE era del 60%. Y pese a que teníamos un bajo nivel de apropiación, miren las tasas de crecimiento. Desde ese 2017 todas son tasas de doble dígito y este 2021 nos está mostrando tasas de crecimiento del 50%. Aquí a la derecha son las categorías que mayor
transacción están teniendo en todo el tema de compras en línea, todo lo que terminan siendo sistemas de pago en el frente de servicios financieros, y por aquí nuestro sistema MODA nos está representando más o menos un 3% de este volumen de transacciones de compras en línea. Cuando uno mira la aceleración del e-commerce, entonces dice, venga, entonces aquí posiblemente nosotros estamos parados frente a un nuevo tipo de consumidor y entonces tengo que hacer los ajustes en mi organización para poder entender a ese nuevo tipo de consumidor y poder llevar las estrategias claves sobre mi producto y mi servicio. Digamos que lo que se miraba como transversal era decir, el consumidor es un consumidor digital. Y sí, eso está bien, ese es un análisis correcto, pero ¿qué tipo de consumidor digital es o cuáles son los tipos de características particulares? Este es un análisis bastante interesante que hizo IDC, que clasificó a los consumidores por edades y empezó a hacer un análisis como el gasto en tecnología. El gasto en tecnología pues es el gasto más digital que puede haber en toda la canasta de compras que puedan hacer las personas. Entonces la teoría diría que quien más tiene un gasto digital, un gasto en tecnología, si no lo mira por edades, pues deberían ser las personas jóvenes que más dinero tienen. Resulta que las personas jóvenes, los menores a 30 años, los que más dinero tienen o mayor salario tienen, aquí se estimaba salario superior a los $50,000, su gasto en tecnología bajaba a una tasa del 7%. Y por otro lado, decían, hombre, los que menos van a adquirir tecnología terminan siendo las personas mayores. Entonces, mira un análisis aquí entre 40 y 55 años y resulta que independiente de su edad e independiente de su salario, los que tenían salario incluso por debajo de los $100,000, sus tasas de crecimiento de tecnología eran del orden de un 24%, un crecimiento del 14%. Entonces, la teoría de tener un consumidor digital es cierta, pero sus particularidades son muy específicas dependiendo de su tipo de edad, de su tipo de gusto y su tipo de inserción en este nuevo panorama. Al final, ¿qué estamos viendo del consumidor o de este nuevo consumidor en los próximos años? Es que tal vez son como algunas 4 o 5 variables las que están siendo transversales o las de mayor dinámica de consumo que nos van a explicar en los próximos meses. Ustedes los ven aquí reseñadas en la parte superior de la derecha de esta diapositiva, y es ¿cuál es el nivel de trazabilidad que tiene ese producto? Es si ese producto y ese servicio está ayudando a la facilidad en acceso al consumidor y a la comunidad frente a la misma. La confianza y la reputación de las organizaciones que están desarrollando ese tipo de producto y ese tipo de servicio, y cómo le genera a ese consumidor salud y seguridad adquirir ese producto y servicio. Tal vez esas van a ser las variables que seguiremos viendo con mucho mayor protagonismo en estos próximos años y son esas variables a tener en cuenta en nuestra demanda y en nuestra planeación de organización. Un punto o 2 puntos adicionales, y es que este tema de tecnología, que en algunos frentes puede ser abrumador, en otros frentes puede ser retador, nos está mostrando una gran cantidad de nuevas oportunidades que muy posiblemente no lo estemos visualizando en nuestra organización y nuestra organización pueda tener ese gran potencial. Y resulta que en este panorama tecnológico empieza a surgir un tema que en nuestro análisis era como un poco inverosímil, y es lo que se denominan los tokens no fungibles, los NFT. Decíamos que era un poco inverosímil porque este tipo de producto o este tipo de contenido básicamente es un activo digital que está protegido bajo una tecnología blockchain, que lo que hace es que yo adquiero un activo digital, puede ser una imagen, puede ser un icono o puede ser un personaje que lo uso en algún tipo de aplicación, y yo adquiero ese activo digital y nadie más tiene un activo como ese. Entonces lo hace único y por eso llamarse un no fungible. Y es como una especie, entre comillas, de obra de arte en un mundo digital. Entonces decíamos que era un poco inverosímil porque venimos acostumbrados a nuestro mundo, un mundo más físico. Decíamos, hombre, ¿quién va a comprar como una especie de obra de arte para tenerlo en su computador, para tenerlo en su tecnología? Resulta que es que cada vez está dando un crecimiento más importante de lo que se llaman los metaversos, y es cada vez estamos más conectados en plataformas y a través de esas plataformas generamos una interacción, un relacionamiento, el desarrollo de nuestros negocios, y posiblemente va a ser la nueva etapa del futuro del Internet. ¿Y esto por qué nos tiene una relación importante con el sistema moda? Y es que cuando empezó a surgir esto, que era inverosímil, que parecía como una moda de personas ricas que adquirían este tipo de contenidos, lo dejamos como en ese plano.
pero recientemente un actor tan relevante del sistema moda como Dolce & Gabbana sacó su primera colección de tokens no fungibles. Y es que con sus grandes capacidades de diseño, y eso termina siendo una de las grandes variantes y diferenciadores que tienen las empresas del sistema de moda, es esa capacidad de imaginar, esa capacidad de crear nuevos elementos. Dolce & Gabbana creó su programa de tokens no fungibles e inmediatamente generó las ventas frente a eso. Entonces cada vez vamos a ver compañías que llevan sus capacidades a desarrollar este tipo de nuevos activos para llevarlo a un nuevo canal que posiblemente no lo teníamos previsto en nuestro sistema de ventas, y es ese canal de la digitalidad, y no solamente hacer un e-commerce, sino qué tipo de activos empiezo a crear con mi gran conocimiento como compañía de un sistema de moda para hacer una venta de activos digitales. Finalmente, y con esta diapositiva quiero concluir, y es que en todos estos desafíos que estamos viendo, creemos que, o lo que vemos más bien es que los momentos más críticos para las diferentes organizaciones ya se presentaron, fueron presentados en el 2020. Ahora lo que vienen es todos esos aprendizajes que se tuvieron en el 2020, poderlos catapultar y materializar en un entorno que cambió, y por eso veíamos esos desafíos económicos, esos desafíos políticos y lo que ocurre en el frente de la inserción tecnológica. Ahora bien, entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para estos desafíos? Esta diapositiva que les estoy compartiendo es un análisis que nos ha llamado bastante la atención, y esto proviene de un encuentro que se llamó el Jobs Reset Summit, que fue liderado por el Foro Económico Mundial. Y básicamente lo que nos dice este análisis o este encuentro es que en los próximos años vamos a ver unas compañías que son híbridas, y no nos referimos al sistema híbrido de que estamos un día en la oficina y otro día en la casa, sino un sistema híbrido donde al interior de nuestras organizaciones vamos a convivir mucho más tiempo con robots, con tecnología. Se estima que de aquí al 2025, más o menos el tiempo que van a emplear las personas al interior de las organizaciones es un 55%, y el 45% restante va a estar en cabeza de la tecnología, del robot. Entonces, cuando estamos hablando de unas organizaciones híbridas de aquí a ese 2025, ¿cuáles son las aptitudes, las capacidades, las habilidades que debemos tener para poder afrontar estos diferentes retos que veíamos históricamente y poder mantener sostenibles a nuestras organizaciones? Teniendo en cuenta sobre todo que hay un mundo que es un mundo VICA, un mundo que es volátil, un mundo que es incierto, que es complejo y que es ambiguo. Entonces esas capacidades, estas habilidades son las que ustedes ven en pantalla. Si al interior de nuestra organización o en nuestro rol individual como profesional analizamos este mapa, tenemos que poder ver cuáles de estas habilidades yo no tengo, y entonces debo empezarlas a adquirir, debo capacitarme, debo desarrollarlas, y cuáles son habilidades que yo tengo pero que actualmente no estoy aplicando, y cuál va a ser el canal para poderle generar un mayor nivel de aplicabilidad de esas habilidades o esas capacidades. Se estima más o menos que las organizaciones están planeando reentrenar al 62% de su equipo laboral, porque se ha identificado que para estos nuevos retos, pues las capacidades que teníamos tradicionalmente, algunas se deben mejorar y otras se deben reentrenar o cambiar al interior de nuestra organización. Entonces, esto simplemente es como una reflexión final de análisis al interior de nuestras organizaciones, al interior también individual, cada uno en nuestros diferentes roles profesionales, sobre el norte que vamos a tener en los próximos años y cuáles posiblemente deben ser esas habilidades o esas capacidades que debemos adquirir y desarrollar. Darles las gracias por el espacio, invitarlos a los espacios que se van a tener esta semana, con Juan Diego de Radar, que nos va a dar todo este conocimiento de forecast, con Maite y con Juan Fernando, acentuándonos mucho más en los temas de sistema de moda, y si hay comentarios, observaciones, con el mayor de los gustos. Alejo, muchas gracias por toda la información. Qué bueno que nos compartes aquí tus datos de contacto, porque sí nos preguntan pues cómo pueden acercarse más a sectorial. Entonces, bueno, por acá está toda la información. No tenemos ninguna pregunta concreta, solamente si iban a recibir la grabación de la conferencia. Sí, nosotros les enviamos la grabación, más no la presentación. Y bueno, voy a dar un par de minuticos por si alguien tiene alguna pregunta, para aprovechar que Alejo está todavía por acá y la resolvamos. Y como les decía Alejandro, invitarlos para que continúen en este ciclo de webinars mañana con Juan Diego Becerra de Radar.
y quien nos va a estar presentando el Forecast 2022 que realizaron desde Radar, y el jueves con Juan Fernando Loaiza y Maite Cantero, quienes van a estar presentando las macro tendencias para el 2022. Entonces, súper importante, Alejo, justo te iba a decir que nos dejaras esta diapositiva porque me pareció súper ganadora, me parece clave para poder orientar las estrategias pues, al interior del modelo de negocio. Y bueno, Alejo, no tenemos ninguna pregunta. No sé si quieras decir algo más. Yo simplemente les recuerdo que desde Inexmoda estamos abiertos a acompañarlos en lo que necesiten. Les recuerdo, como les dije al principio, que tenemos Colombia Tech del 25 al 27 de enero del 2022. Y bueno, mañana estaremos entonces también a las 10 de la mañana, el jueves también a las 10 de la mañana. Y listo, yo creo que eso es como todo, Alejo. Por acá Juan Felipe nos dice que muy interesante, condensado y claro y concreta la información. Entonces, Alejo, simplemente pues en nombre de todas las personas que nos acompañan, muchísimas gracias. Bueno, por acá Aura nos pregunta, ¿cómo lograr la competitividad en el campo de las exportaciones? Sí, perfecto. Bueno, Alejo. mil gracias. No, darle las gracias a todos por las observaciones, los comentarios, que pueda enriquecer esto, el plano que están desarrollando en sus diferentes compañías. Miren, en el frente exportador, Colombia tiene un gran nivel de oportunidades. Lo que pasa es que históricamente hemos venido compitiendo es en unos productos mucho más tradicionales, hemos competido más con el frente de materias primas, donde el desarrollo termina siendo un poquito más desde el punto de vista de precio. Nosotros logramos tener un alto nivel de competitividad en el frente de exportación cuando analizamos no solamente el mercado local, la región, cuando miramos nuestro continente, sino cuando empezamos a apostarle a otros lugares donde muchos de los productos y los desarrollos que generamos no los tienen a su medida o a su alcance. Cuando empezamos a generar eso, involucramos también elementos tecnológicos, empezamos a ver que el mundo sí está dispuesto a pagar mayores precios. Los precios que paga, digamos, en menores niveles del mundo es cuando terminan siendo mucho más commodity, o sea, cuando encuentro lo mismo por parte de diferentes proveedores y básicamente lo que termina siendo la estrategia es el que me quede más cerca desde el punto de vista logístico y el que me genere pues ese mejor nivel de precio. Esa competitividad desde el punto de vista de exportación, pues tiene dos elementos. Programas a nivel público que ayuden a ese fomento de ese canal exportador, integración de tecnología al interior de nuestra organización y poder hacer el mapeo del diferenciador acompañado con el mapeo de mercado. De hecho, hay unos temas bastante interesantes que lidera el instituto, que lidera Inexmoda acompañado de ProColombia, que empieza a darse es el mapeo real de los mercados en el mundo. Y cuando digo el mapeo real, no solamente desde el tamaño, sino ese consumidor realmente que está buscando, cuáles son las características particulares de él, para que dejemos de pensar un poco solo como en el vecindario, que es nuestra región. Ahí es donde nosotros identificamos que se dan los mayores niveles de competitividad o desarrollos de valores agregados. Miren, un gran ejemplo que vemos en nuestro sistema de moda, que es en la parte de vestidos de baño. Gran parte de esos vestidos de baño ni siquiera terminan consumiendo en nuestro mercado local. Todos terminan estando en mercados internacionales y no son de la región. Todos terminan en un mercado, en una parte europea, un mercado estadounidense. Ahí es donde vemos nosotros ese mayor nivel o esas variables altas en la parte de competitividad. Super, Alejo, por acá nos pregunta también Jonathan, teniendo en cuenta el tipo de economía, podemos asumir que este último trimestre del año tendremos un crecimiento de 4%. En el último trimestre las tasas de crecimiento de hecho pueden ser un poquito mayores. De hecho, la estimación que nosotros hacemos de año completo es más o menos una tasa de crecimiento del 7%, entre el 7 y el 8%. Puede que este último trimestre vaya a ser un crecimiento mucho más desde el punto, desde la dinámica, pero que sí debemos tener es como precedente. El consumidor va a estar muy abierto en estos últimos meses del año. O sea, su ticket y su disposición de demanda va a ser alta, pero tenemos un marcado choque logístico. Entonces, en ese marcado choque logístico, los niveles de importación que posiblemente hacíamos con cierto nivel de anticipación, hay que hacerlo con mucho más nivel de anticipación porque el mundo va a estar compitiendo
tanto por la materia prima como por el producto terminado, teniendo en cuenta esta escasez de contenedores o que estamos teniendo en el reacomodo del mundo. Entonces, las dinámicas del último trimestre desde el punto de vista de consumo son favorables, son bastante buenas. De hecho, reseñábamos que los niveles de dinámica económica vamos a estar en niveles similares a ese de 2019. El punto es más el reto desde el punto de vista del abastecimiento. Ese es el que termina siendo, nosotros no vemos tanto el riesgo desde la demanda, sino más desde el abastecimiento, del acceso a la materia prima y al producto terminado bajo el choque logístico en el que estamos enfrentados. Gracias, Alejo. No sé si con eso también respondas a esta pregunta que nos hace John. ¿No se tiene un valor específico del crecimiento del sector textil, un porcentaje a junio 2021, un proyectado 2021 a diciembre? Sí, mira, año completo, nuestra estimación de crecimiento es del orden del 22%, posiblemente va a oscilar entre el 15 y un poco más, o sea, puede estar mucho más por ese efecto rebote. Nosotros vemos una tasa de crecimiento de más o menos un 22%, vemos una actividad que ya recupera los mismos niveles que tenía en el 2019, si lo lleváramos muy como al dato específico. ¿Qué nos va a ocurrir es más hacia el 22? O sea, tenemos un efecto poquito desde rebote este año, por eso nos da ese nivel. Estaríamos hacia un 2022, otra vez hacia tasas más o menos en niveles de crecimiento de un 4%. Entonces eso es como un poco la proyección que nos da entre un 2021 y un 2022. Nos hacen una pregunta similar, Alejo, y repito, no sé si la respondiste con lo que acabas de decir porque hablabas de varios crecimientos. Nos preguntan que para estimar el presupuesto para el 2022, ¿qué tasa aproximada de crecimiento se puede estimar para el sector textil? Listo. Digamos que esos niveles de presupuesto obviamente van a ser particulares al interior de cada una de las organizaciones, ¿cierto? Si uno mira la economía global general, el nivel de crecimiento que nosotros estimamos el próximo año en el segmento de textil va a estar entre un 4, puede llegar hasta niveles del 6%. Pero digo que hay particularidades frente a las organizaciones, es decir, si estamos en un segmento donde nuestro producto está teniendo una acelerada inserción de mercado, nuevos nichos que no teníamos anteriormente, pues la tasa de crecimiento va a ser mucho mayor. Entonces, pues, mis recomendaciones, desde el punto de vista global, económico, las tasas van a estar entre un 4 y un 6%, pero asentémoslo, llevémoslo específicamente a nuestra organización, es a llevarlo a cada uno de los nichos o segmentos en los que estamos, en cuales hemos tenido una mayor inserción de mercado que antes no teníamos, y ahí poder generar ese tipo de análisis. Posiblemente el presupuesto tenga un ajuste superior. Perfecto, Alejo. Lizeth nos pregunta, ¿qué recomendaciones le das a los emprendedores que iniciamos labores este año en el segundo semestre? Sí, cuando me preguntan un poquito como desde el punto de vista de recomendación, pues tal vez va a dar una respuesta general y si quieres me especificas un poquito como la duda particular, y es el desarrollo, digamos, desde el punto de vista de emprendimiento. Debemos tenerlo en cuenta que empezamos por una fase de ideación, que muy probablemente ya la pasaste, para empezar un proceso de poner a testeo nuestro modelo de negocio en el mercado y luego la escalabilidad. Siempre es tener un muy buen acompañamiento desde el punto de vista de mercado, ¿sí? Que nos pueda mostrar que nuestro producto, nuestro servicio, lo que se ha desarrollado desde el emprendimiento, cuáles son las nuevas variables que nos está mostrando mercado y consumidor para poder testear lo que estoy llevando a ese mercado. La dinámica comercial va a ser el mayor inductor para poder pasar de ese emprendimiento, de esa fase inicial, más a un frente de escalabilidad. Ese es un punto inicial. Cuando se van teniendo esos elementos y entonces se va dando la atracción, el crecimiento de mercado, ya está pasando, es un fenómeno mucho más del país, un fenómeno global, es que está abundando el capital dirigido al desarrollo de emprendimiento, a los proyectos STARA. Entonces, cuando empezamos a tener una buena atracción de mercado por demanda, adicionalmente hay un capital dispuesto y listo para poder hacer ese apoyo, eso va a ayudar a dar un mayor crecimiento, una mayor escalabilidad de negocio. Entonces, mi recomendación o mi visión, o sea, en la empezada del segundo semestre, o sea, estamos teniendo un consumidor ávido, una alta demanda, acompañarte muy bien de las dinámicas o de los equipos comerciales de los diferentes frentes de oportunidades y mapeo con estos cambios que nos está mostrando el consumidor, y a medida de la mayor dinámica de crecimiento de tu compañía, de tu desarrollo, empezar a mirar las diferentes posibilidades y alternativas de fondeo que están siendo abundantes, y eso está ayudando a un mayor nivel de crecimiento de las organizaciones y los emprendimientos.
Listo, Alejo, por acá nos dice Lisette, perfecto, Alejandro. Nos proyectamos a exportar y nos aporta mucho la proyección que nos diste. Entonces creo que Excelente. resuelta la pregunta por ese lado. Alejo, ¿puedes volver a poner la diapositiva de tus datos, por favor? Para hacerte ya consultas mucho más detalladas. Vamos a ver si por acá nos dejan otra pregunta. Bueno, nos dicen que ya que muchas gracias, que muy clara la información. Entonces yo creo, Alejo, que listo, no tenemos más preguntas. Nuevamente, muchas gracias, de verdad que nos das mucha claridad sobre el panorama para el cierre de este año y qué podemos esperar para el 2022. Y les repito que toda esta información, la idea es que sea muy concreta desde 3 miradas distintas. Por eso desarrollamos este ciclo de webinars sobre cómo cerraremos el 2021 y qué esperar para el 2022. Así que los esperamos mañana y pasado mañana a la misma hora, 10 de la mañana, se conectan por el mismo link y muchas gracias por habernos acompañado. Alejo, muchas gracias. Manu, a ti, muchas gracias. Un saludo a todo el equipo de Nexmoda. Mil gracias por la invitación, a todas las personas que nos escucharon y compartimos este espacio. Mil gracias y un feliz día. Lo mismo. Chao, que estén muy bien. Hasta luego.